Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a las redes sociales. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 17. Y el título de este mensaje se llama Los mártires de la gran tribulación. Los mártires de la gran tribulación. Y vamos a leer el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Lea ahí conmigo en voz baja. Dice así: después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien. A los que están en las redes sociales, que van a ver este video, estamos llevando una serie de las profecías bíblicas del libro de Apocalipsis, donde estamos enseñando por series. Hemos predicado los sellos del Apocalipsis y ahorita estamos con los mártires de la gran tribulación. ¿Qué significa este estudio? Los mártires de la gran tribulación van a ser las personas que van a ser redimidas después del arrebatamiento de la iglesia. Para los que nos ven en las redes sociales y no sepan qué es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, les queremos decir que es la profecía próxima a cumplirse. De acuerdo a la Biblia, es el evento profético mundial siguiente que está próximo a cumplirse, y es el evento más esperado por nosotros los cristianos. Es donde Cristo regresará un día, cualquier momento, porque estamos viviendo los últimos tiempos, donde Cristo regresará por su iglesia para llevársela al cielo, para que después de este evento se derrame el libro de Apocalipsis del capítulo 4 al versículo 19, donde los juicios de Dios estarán cayendo a la tierra para el mundo que no se quiso arrepentir de sus pecados, para que ahí en la gran tribulación, en los 7 años de Apocalipsis, Dios les va a dar la última oportunidad a los seres humanos de que se arrepientan. Entonces, el rapto de la iglesia es un evento profético que el día que interrumpan las transmisiones de último momento en las noticias, televisiones, redes sociales, y digan que millones de personas han desaparecido del planeta Tierra, que no saben qué ha pasado con ellos, niños pequeñitos, bebés han desaparecido, y no tengan una explicación, ese día habrá sucedido el rapto de la iglesia. Este evento está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 al 18, donde dice: porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Con los muertos en Cristo, para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados, dice esta profecía. Muy bien. Entonces, después de este evento, pasaditos unos días o meses, va a surgir un líder político en el Medio Oriente que va a firmar un tratado de paz entre los árabes y los judíos, y ese líder que esté avalando, que esté firmando, ese es el anticristo. Entonces, cuando suceda este evento profético y el anticristo, el líder mundial que va a estar firmando ese tratado de paz y seguridad en el Medio Oriente, y se va a ver en las noticias por todo el mundo, ese líder es el anticristo. Usted va a poder identificar quién es el anticristo. ¿Quién será? El líder que esté avalando y firmando el tratado de paz. A partir de ese día que se lleva a cabo esa firma, ese acuerdo de paz, ahí comienza el día número 1 de la tribulación y la gran tribulación. Ahí comienza el día 1 y van a pasar 7 años para que Jesús regrese en su segunda venida. Regresa con nosotros, con la iglesia que fue arrebatada, juntamente con los santos del Antiguo Testamento. Regresaremos a esta tierra al final de la tribulación para instalar el reino milenial. En el arrebatamiento, en esa profecía, nos vamos con el Señor Jesús al cielo, desaparecemos de este planeta Tierra, el mundo, la ciencia no va a tener una explicación, y lo que van a empezar a decir que fueron los ovnis que se llevaron a esas personas. Son los ovnis que se llevaron, y por eso el fenómeno ovni está de moda, está siendo manipulado para que cuando suceda el mundo no cristiano se lo atribuye a los ovnis y no a Jesucristo. Entonces, al atribuírselo a los ovnis, al fenómeno ovni, esto es una estrategia de Satanás que está detrás de todo esto para que la gente que se haya quedado no se arrepienta y sí cree en verdad que fueron los ovnis que se llevaron a esas personas que desaparecieron. Pero será una estrategia para que no se arrepientan. Y muchos lo van a creer. Pero algunos, conforme vayan pasando los días, los meses, les va a empezar a caer el 20, que era cierto. Entonces, este evento es el más esperado y en cualquier momento va a suceder. Dice aquí lo que acabamos de leer, que después de esto, he aquí una gran multitud. Juan, el apóstol Juan que escribió el libro de Apocalipsis, está viendo una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. O sea, Juan está viendo en el cielo, y lo vamos a ver con la Biblia, que es en el cielo que está viendo Juan estas personas. Porque muchas sectas sacan de contexto la Biblia y pueden decir que esto es terrenal, que podría ser aquí en la tierra. No, porque el libro de Apocalipsis, sí, hay que saberlo explicar, y la misma Biblia nos da la respuesta. Ahorita vamos a ir a ese detalle. Cuando dice aquí que nadie podía contar de naciones, estamos viendo que es un montón de personas, una gran multitud de todas las naciones, de muchos países. ¿Por qué Juan ve esta multitud? Porque son de muchos países del mundo, que muchos no eran cristianos, muchos que estaban en una religión, en una secta, como los testigos, los católicos, catolicismo, el mormonismo, la luz del mundo, adventista de séptimo día. Todas esas religiones que tuvieron su origen en un hombre, esas personas que están ahorita siendo engañadas por el diablo, porque el diablo tiene su mejor arma, la mejor estrategia que usa son las religiones, para hacerles creer que cubrirse bajo una religión los hace salvos. Y eso es lo que algunos de nosotros también pensábamos, que cuando estábamos bajo una religión pensábamos que éramos salvos simplemente por pertenecer.
Pero hasta que nos llegó la luz del Evangelio, entendimos que solamente a través de Jesús íbamos a lograr ser salvos. Muy bien, entonces esta multitud está hablando de que en el periodo de la tribulación y la gran tribulación, son 7 años de Apocalipsis que se dividen los primeros 3 años y medio en la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué se divide? Porque la tribulación empiezan los juicios de Dios pero hay un proceso que va a ir arreciando, van a ir siendo más fuertes, más severos, y por eso la gran tribulación se le llama ya para los juicios más severos que Dios va a derramar sobre la tierra para los que ya no iban a ser salvos, para la gente que ya había decidido no arrepentirse, aún así con los juicios de Dios, y recibirán la marca de la bestia. Entonces ahí, después de los 3 años y medio, viene el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Muy bien, entonces durante este proceso, después de que inicia la tribulación con el tratado de paz, empiezan a derramarse los juicios de Dios y le invitamos a que usted vea, vamos a subir una serie que son los sellos del Apocalipsis, donde empezamos a explicar de qué se tratan estos juicios. Donde habrá calamidades, donde habrá hambre, donde habrá terremotos, donde habrá hambruna, guerras, catástrofes, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, estas personas que está viendo Juan, no es la iglesia, porque la iglesia partió antes, cuando sucedió el arrebatamiento. Nosotros seremos librados de todos estos juicios, los que hemos nacido de nuevo, los que de verdad somos cristianos, los que tenemos el Espíritu Santo morando, nosotros seremos librados y saldremos antes de que se derramen estos juicios. Muy bien, entonces, esta multitud que ve Juan son de las personas que se fueron convirtiendo después del arrebatamiento. ¿Cómo y de qué manera? Muchas personas que ahorita están en una religión y también muchos que se dicen ser cristianos, pero que no han nacido de nuevo o que andan tibios, carnales, etcétera, etcétera, ellos se van a quedar por no vivir en santidad, por llevar un cristianismo light, fácil, barato, etcétera, etcétera. Y es aquí donde tanto cristianos que se decían ser cristianos, muchos de ellos se van a quedar porque desgraciadamente hay una iglesia que se va y una iglesia que se queda. Está la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Es una analogía donde la mitad se va y la mitad se queda. Muy bien. Aunado a esto, las personas que se van convirtiendo en este proceso es que porque les fue cayendo el 20, conforme vayan pasando los meses, van a empezar a entender que al principio que les empezaron a decir que eran los ovnis que se los habían llevado. Pero no va a faltar que después del arrebatamiento se van a levantar predicadores, aún así de la iglesia cristiana que se va a quedar, de ese remanentes que se quedan, muchos de ellos se van a levantar a predicar. Muchos de los que no quieren dar testimonio, muchos cristianos que no quieren predicar, no quieren hacer nada por la obra de Dios, no quieren compartir las prédicas, etcétera, etcétera. Se los he dicho muchas veces que si vas a usar para el Facebook no es para estar chismoseando ni para estar publicando memes, sino si lo vamos a usar, que sea para la gloria de Dios. No es pecado usarlo para que veas otras noticias o cualquier otra cosa, pero aprovecha para dar testimonio, porque si tú lo usas y no lo usas para dar testimonio, Dios te lo va a demandar. Dios te lo va a demandar. Bueno, entonces, conforme vayan pasando los meses, las personas que estaban en una religión, testigos, católicos, mormones, etcétera, etcétera, les va a ir cayendo el 20,
Porque ya sea en las redes, cristianos que van a empezar a predicar. Imagínate que tú llegaras a quedarte y cuando tu familia, tus amigos te digan, oye, ¿tú que eras cristiano? ¿Y por qué te quedaste? No que eras cristiano. ¿Y por qué no te fuiste? Si supuestamente vino Jesús, ¿por qué no te fuiste con Jesús? ¿Qué les vas a contestar? ¿Qué les contestarías? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza para aquellos que se van a quedar y que de repente les preguntan, ¿y por qué te quedaste? Y así, cantidad de cristianos, evangelistas, pastores, profetas, falsos maestros, esos predicadores de la prosperidad y multitud de personas que se desean ser cristianos. Muchos de ellos se van a arrepentir, que no habían nacido de nuevo, les va a caer el 20, se van a arrepentir y cuando se arrepientan de verdad, el Espíritu Santo entrará en ellos. Muy bien, más las personas que estaban en otra religión, como nuestros familiares, si tú te vas, si tú desapareces y te vas con el Señor, vas a dejar buen testimonio. Y va a ser más probable que tu familia se convierta, porque al ver que tú desapareciste, tus hijos, etcétera, etcétera, les va a caer el 20. Era cierto, era verdad. Mi hermano, mi tío, mi abuelo me lo decía. Me contabas estas cosas, me predicaba y yo no quería saber nada, etcétera, etcétera. Y ahora ya no están. Y he visto en las noticias que están diciendo esto, que son los ovnis, pero no es cierto porque ya me lo habían dicho, ya lo había escuchado en una prédica. Y es por eso que estamos grabando estos estudios y los estamos transmitiendo para que queden guardados en las redes sociales, para que cuando suceda, la gente que tenemos de contacto, si usted lo comparte, la gente que tenemos de contacto va a correr y va a tener hambre de querer escuchar. Lo escuché, me pareció haberlo oído. Entonces correrán y buscarán estas transmisiones, van a entender ahora sí lo que estamos predicando y ahí se van a arrepentir, van a recibir a Jesús. El Espíritu Santo les va a dar la fuerza, el poder de no negar a Jesús hasta el último minuto de su vida. Porque con todos los juicios que se vienen, muchos cristianos y muchas personas que se van a ir convirtiendo, se van a convertir, se van a ser cristianos, ellos van a empezar a morir de muchas maneras. Porque como los juicios van a estar cayendo, los terremotos, el hambre, la persecución que va a venir contra los cristianos al rechazar la marca de la bestia, al no recibir ese microchip en la mano o en la frente, van a ser perseguidos. Entonces, al no recibir, al no tener la marca, pues no van a poder comprar alimentos, no va a haber trabajo, no van a poder conseguir un empleo y muchas personas van a empezar a morir de hambre. Y como tienen el Espíritu Santo, van a soportar, aguantar hasta el último y no les va a importar si mueren de hambre, si mueren de enfermedad, si los llevan presos, los decapitan, etcétera, etcétera, porque el Espíritu Santo ya habrá entrado en ellos. Entonces, esta multitud se refiere a todas las personas que se van a convertir durante la gran tribulación. Todas esas personas que se empezaron a convertir. Y muchas, aún así, dice la Biblia, que no se van a arrepentir. Y ni van a dejar de adorar a los demonios. Y no se arrepintieron, dice otro pasaje de Apocalipsis. Muy bien. Entonces, esta multitud dice que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Aquí el Cordero, ¿quién es? Jesucristo. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vamos a ver con la Biblia, y la misma Biblia nos va a demostrar que esta multitud, Juan los está viendo en el cielo. Y que se menciona también de que hay un trono delante del trono y que este trono está en el cielo. Muy bien, pero ve que están vestidos de ropas blancas. ¿Qué significa las ropas blancas o vestiduras blancas? Santidad. Que son blancas y que no tienen ninguna mancha, ninguna arruga, y por eso se les dieron vestiduras blancas, vestidos de ropas blancas,
y con palmas en las manos. ¿Qué significan las palmas? Dice que ellos están adorando a Dios con palmas en las manos, haciendo esto. ¿Qué significan las palmas? ¿Se acuerda usted que el domingo de Ramos, cuando entra Jesús montado en un burrito, cómo lo recibieron? Con palmas en las manos, simbolizando esto que significaba que estaban contentos, que estaban recibiendo a Jesús como su rey, que entraba en un pollino y que le dio, Hosana, Hosana, salve el rey de los judíos, etcétera, etcétera. Y recibían alegres, felices a Jesús y ondeaban las palmas, demostrando que estaban contentos porque venía su rey. Y eso es lo que está pasando aquí en el cielo. Las palmas es que ya los redimidos, esta multitud, estarán contentos, que estarán delante del trono. Imagínense que después de que rechazaron el tiempo de la gracia de Dios, que ahorita la salvación es fácil, es gratuita, es por medio de la fe y por gracia que Dios le regala la salvación. ¿Y cuántas veces a usted le han hablado, le han predicado de Jesús? ¿Ha visto alguna transmisión? ¿Ha escuchado? ¿No ha hecho caso omiso? ¿Sigue viviendo su vida de pecado? Y mire, y Dios le ha dado muchas oportunidades a que se arrepienta a nuestros familiares, nuestros contactos, y no hacen caso. ¿Cuántos de ustedes les han hablado y les han compartido a otras personas y no han hecho caso? El mandamiento está que prediquemos el evangelio. Si ellos no quieren hacer caso, ya su problema ya no queda de nosotros. Pero si en nosotros está la oportunidad de hacerlo y no hacerlo, entonces dice Ezequiel que la sangre de ellos se nos demandará por no haberles hablado. Y el mandamiento es para todos. Muy bien. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Dice en la versión lenguaje sencillo, dice este versículo, y gritaban con fuerte voz, lenguaje sencillo, nos ha salvado nuestro Dios que está sentado en el trono y también el Cordero. O sea que esta multitud, ellos están reconociendo, están diciendo que es Dios el que los ha salvado. Si esta multitud que fue redimida en la gran tribulación, al estar en el cielo, ellos están reconociendo que fue Dios el que los salvó. No fueron sus obras, no fueron sus méritos, sino porque se arrepintieron. Así como usted y yo, que en un momento de nuestra vida nos arrepentimos de nuestros pecados y el que nos salvó fue Cristo. Y nosotros no hicimos nada. Pero antes de esto tratábamos de portarnos bien, porque pensamos que entre más bien nos portáramos, pues eso nos iba a llevar a la salvación. Muy bien. Entonces, estas personas que están acá clamaban que la salvación pertenece a nuestro Dios, que ellos estaban reconociendo que Dios los había salvado. Aún así, en el último momento de sus vidas, muchas personas que estén en la gran tribulación, en el último momento, los últimos minutos, van a ser salvos. Porque imagínense las personas que cuando esté temblando la tierra en ese tiempo, que cuando empiece a sacudirse los edificios, casas y donde quiera que estén, empiecen a quedar sepultados, porque los temblores, los terremotos van a estar a la orden del día durante los 7 años. Va a estar temblando. Lo vamos a ver cuando vayamos a las trompetas del Apocalipsis. Imagínense a esas personas que queden sepultadas 1, 2, 3 días, como se ha visto en las noticias, y que ahí sepultados sin agua, sin comer, van a empezar a debilitarse, a ya no poder aguantar su cuerpo, porque están sin comer, llevan días ahí sepultados, y ahí muchos de ellos se van a acordar y van a decir, Padre, perdóname en el nombre de Jesús, ahora me arrepiento. Y muchas personas también
por haber rechazado la marca, eso les va a llevar a su salvación. Muy bien, dice aquí que estaban en el trono. Miren, si vamos a Apocalipsis 4:1, rápidamente, Apocalipsis 4:1. Vamos a ver que la misma Biblia nos va a dar la explicación. ¿Dónde está esta multitud? El 4:1 al 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo. Vaya leyendo con cuidado. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí está Juan, que escucha una voz y le dice, sube acá. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. ¿Y un trono dónde? Establecido en el cielo. Y la multitud que ve Juan en Apocalipsis 7:9, ¿dónde los ve? Delante del trono. Entonces vemos aquí que la misma Biblia nos da la respuesta que el trono que vio Juan en Apocalipsis 7:9 es el trono que está establecido ¿dónde? En el cielo. Aquí está la respuesta. Entonces es claro que Juan ve en el cielo. Este capítulo 4, estos primeros versículos, es un símbolo del arrebatamiento. Juan es arrebatado en el espíritu. Dice que al instante yo estaba en el espíritu. Él fue sacado de su cuerpo cuando estaba en la isla de Pasmos. Muy bien. Entonces ve un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Muy bien. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Muy bien. Hay una pregunta que yo me hacía hace tiempo, que cuando subiéramos al cielo y estemos en la presencia de Dios, en el trono, dice que hay un trono y hay uno sentado. ¿Ustedes creen, está el trono y hay uno que está sentado? Yo me preguntaba esto hace años. ¿Será que veremos a Dios realmente? ¿Al Padre sentado en su trono? Y conforme fui aprendiendo, entendí esto. Aquí vemos que está también el Cordero. Muy bien. Entonces, muchos piensan de que cuando subamos vamos a ver a Dios, el Padre, realmente como es. Y ahora entendemos por Juan 4:24 que Dios es espíritu, pero tiene un trono representado con estas preciosas piedras que menciona acá. O sea que hay un trono representando al Padre y que tiene arcoíris y piedras preciosas, pero el Cordero está al lado. ¿Se acuerdan cuando Esteban muere y veo abiertos los cielos y a Jesús a la diestra del Padre? Muy bien. Entonces, el que vamos a ver realmente sentado es nada más a Jesús, pero por nuestro espíritu que se nos ha dado, cuando estemos enfrente del trono y miremos a Jesús, ahí vamos a sentir que Jesús es Dios. Y por lo tanto, ahí es donde se nos va a caer muchas dudas, despejar de que por fin vamos a conocer a nuestro Dios. Cuando veamos a Jesús, entonces, ahí vamos a entender que Él es Dios hecho carne y que Dios, el Padre, Él es espíritu. Pero al ver a Jesús, vamos a tener esa convicción de que Él es Dios. Pero sí hay un trono para representar, que representa al Padre, para que entendamos que el Padre siempre ha existido. Muy bien. Bueno,
Y dice también, no pierdan ya Apocalipsis, bueno, vamos otra vez al 7. Ya leímos el versículo 10 y dice, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, ya vimos que este trono, ¿dónde está? En el cielo. Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Ustedes han leído y han escuchado por mucho tiempo estos ancianos. Y en otro pasaje dice, y los 24 ancianos se postraron y entregaron sus coronas. Ustedes saben quiénes son estos ancianos. ¿Han tenido una idea a quiénes son estos ancianos que se menciona en Apocalipsis? Porque muchas veces lo hemos leído. Y los 24 ancianos se postraron y entregaron sus coronas y le decían, ¿por qué tú eres digno de recibir la gloria? Vamos a ver que la misma Biblia nos va a interpretar quiénes son estos ancianos. Mire, vaya 5:8-9, Apocalipsis 5:8-9. La misma Biblia nos da la respuesta. Apocalipsis 5, versículo 8 y 9. Apocalipsis 5, 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, aquí está, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. A ver si me entendió. Estos 24 ancianos, estos ancianos, entonces muchos pensaban que era una serie de ángeles, una creación especial. No. Estos ancianos no nos dice quiénes son. El versículo 6, lea conmigo otra vez. Y cantaban, abajo está hablando que habían 24 ancianos que se postraron. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Y qué dice después? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes son estos 24 entonces ancianos? Son santos de la tierra que fueron redimidos. Pero es un grupo de santos, de personas que fueron redimidos, porque dice, nos ha redimido, ¿sí? Para Dios. O sea que son personas humanas. Pero este grupo de 24 ancianos, que son personas que la misma Biblia nos dice que fueron redimidos, porque si fuera una creación, los 4 seres vivientes es una creación que Dios hizo, especial. Los ángeles es otra creación, los animales otra creación, los seres humanos otra creación. Pero estos seres, estos 24 ancianos son personas redimidas, ya lo leímos, porque nos ha redimido. A los ángeles no los puede redimir. Ángeles no podrían ser ni seres vivientes, porque ellos no los ha redimido. Ellos son una creación especial para que les sirvan a Dios. Los únicos redimidos, ¿quiénes somos? Nosotros. Ahora, entonces, estas personas es un grupo de personas que fueron redimidos, como tú y como yo, y que en Apocalipsis 24, vaya rápido ahí para que vea cómo se trazan las escrituras. 24. Nos da la respuesta otra vez. Apocalipsis 24 dice así. Y vi tronos. Ahí está. Los tronos de lo que se mencionó antes en Apocalipsis. Donde están sentados los 24 ancianos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Hasta ahí. Entonces, concluimos que los 24 ancianos, ahora usted entiende que es un grupo de personas que fueron redimidos, pero tienen algo especial para Dios. ¿Por qué?
tanto que dice aquí que vi tronos y se sentaron facultades para juzgar. O sea que Dios va a escoger a un grupo de santos, 24 ancianos, que son los que van a tener una jerarquía especial en la otra vida, que van a sentarse y recibir facultad para juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué ellos y no nosotros? Porque son santos que han vivido o vivieron su vida íntegra. O sea que Dios, ¿se acuerda lo que estudiamos? Hemos estado estudiando de que Dios tiene vasos de honra y vasos de usos viles, comunes. Pero ¿por qué usa especialmente a algunos? Los usa más especialmente por su santidad, por su vida que llevan delante de Dios. Así que es aquí donde sacamos también la conclusión que en el reino milenial va a haber jerarquías, porque estos ancianos recibirán la facultad para juzgar. ¿Ok? Entonces, regresamos a Apocalipsis 7:9. Vamos aclarando. Este es un estudio exegético para entender bien Apocalipsis. Muy bien. Ya leímos que el trono está en el cielo. Vimos que está el trono del Padre y el Cordero que se encuentra al lado, etcétera, etcétera. Los ancianos son un grupo de personas especiales. Muy bien. Versículo 12. Ya leímos. El amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 13. Entonces dice aquí, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan ve en el cielo a esta multitud y uno de los ancianos le pregunta a Juan, oye, es Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Contesta Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son personas que se habrán quedado entonces a la lavandería, a lavar sus vestiduras. ¿Por qué las han emblanquecido? Porque sus vestiduras estaban sucias. No estaban limpios entonces. Dos grupos de personas. El grupo de cristianos que se queda por no tener sus vestiduras. Las ensuciaron, las mancharon. Cuando nos convertimos se nos dieron vestiduras blancas. En el momento que una persona se arrepiente y acepta a Cristo, le dan vestiduras blancas, en el sentido que esa vestidura blanca que recibimos simboliza que nos han limpiado de todo pecado, se nos perdonó, se nos quitó la culpa del pecado. Pero ¿qué pasa? Cuando no vivimos en santidad, no nos cae el 20, como Dios nos quiere, que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 11:26, que tenemos que tener una relación personal con Dios todos los días, que no es una religión a la que venimos, que cuando queramos vamos a venir, y cuando podamos, y cuando yo tenga tiempo, ahí voy a ir. Y no nos ha caído el 20, que el domingo es el primer día de la semana, que Dios quiere la preeminencia. Bueno, es muy diferente que pues, si tú trabajas y te toca trabajar en domingo, esa es otra cosa, Dios lo sabe. Pero si nos reunimos el domingo es que porque la mayoría está libre y es aquí donde aprovechamos para venir a darle la preeminencia al Señor. Muy bien, entonces, tanto el grupo de cristianos, la iglesia que se queda, que fueron limpiados de sus pecados cuando se arrepintieron, pero se ensuciaron y no hicieron nada por lavar sus vestiduras mientras estaban acá. Siguieron viviendo una vida cristiana, que no se daban cuenta, que ellos pensaban de que por asistir, venir acá, ya la habían hecho y pensaban que con eso cumplían, venían a hacer acto de presencia, pero estaban bañadas nada más de religión. Eso es lo que le pasó a las
a las 5 vírgenes insensatas. Estaban bañadas de religión nada más. Dice, y les faltaba aceite. ¿Se acuerda de la parábola? Y les dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Y le dijeron las prudentes, no, vayan y compren y consigan. O sea, tenían el Espíritu Santo, sí, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban con el Espíritu Santo apagado. Esas personas que se llaman cristianas, que se han apartado, se han enfriado. Y al enfriarse, empieza la carne a frotar y a salir y empiezan a manchar sus vestiduras, porque por eso es que Dios nos quiere aquí en la presencia de Él, en la congregación, porque solamente así podemos vivir una vida de santidad. Si nosotros nos dejamos de congregar, mire, rápido la carne sale a flote. Amén. Y es ahí donde empezamos a pecar contra Dios moralmente. Ya no lees tu Biblia 3 días, no oras, no tienes una relación, estás viviendo una vida así de a la ligera, no te da tiempo, te agarra la tarde, ya se me hizo tarde, el trabajo, la escuela, etcétera, etcétera, y no haces un tiempo, no te programas. Y aunado a esto, pierdes más tiempo en el Facebook. Entonces, ¿cómo Dios va a operar en tu vida? Si la palabra, mis palabras son vida y son espíritus, dice Jesús. Lo que sale de la Biblia, lo que tú lees, es algo que se hace espíritu y te llega a tu espíritu. ¿Quieres que Dios te hable? Ahí está mi palabra. Si quieres que Dios te hable, tienes que leer la Biblia. No esperes a que alguien más venga a decirte esto, Dios me dice. Oyes, papá, a todos nos habla Dios. ¿Y cómo nos habla? Por medio de su palabra. Pero si no tenemos una relación, entonces eres un religioso. ¿Qué hacen los religiosos? Nunca abren la Biblia. Van cuando quieren, cuando se les dé la gana. No tienen una relación personal. Y caemos en eso. ¿Y qué es el cristianismo? Una relación personal con Dios. Todos los días. ¿Cómo? En su palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Tenemos que leer. ¿Quieres hablar con Dios? Tienes que orar. Muy bien. Entonces, de este grupo de personas que es un grupo de cristianos que se quedan como las vírgenes insensatas que tenían apagado el espíritu, andaban carnales, andaban tibios. Otro grupo también que no había nacido de nuevo, que de plano son personas que se decían ir a una iglesia cristiana, pero no habían nacido. Cuando hablamos que no han nacido de nuevo, son personas que estamos diciendo que no tienen el Espíritu Santo morando. Hicieron una declaración de fe, se bautizaron, pero Jesús quedó acá y no bajó a su corazón. Entonces, ese es otro grupo, más las personas que estaban bajo una religión. Personas que nunca se arrepintieron cuando escucharon el Evangelio. Decidieron seguir bajo una religión. Es esa multitud que se va a empezar a convertir, que se va a empezar a entender que conforme vayan escuchando estas prédicas que estamos dejando grabadas y vayan teniendo, y que todo se empieza a cumplir, y que es cierto, ya salió el líder que mencionaron, ya se firmó el tratado de paz. Nos dijeron que el que firmara el tratado de paz, ese iba a ser el anticristo. Ya salió en la televisión. Por lo tanto, es cierto lo que predicaban estos cristianos. Y ahí se van a arrepentir muchos. Muchos. Y es de aquí donde se junta esa multitud entre religiosos, ateos, aún así, agnósticos, uno que otros brujos y multitud de toda lengua, tribu, nación, de toda lengua, o sea, de todos los idiomas, tribu, de todas las tribus que hay, hasta los indígenas, que no tienen estudio, que no tienen conocimiento, pero en sus conciencias algo les va a dictar que lo que están pasando viene de arriba.
Entonces aquí esta multitud la conforman de todos los países, de todas lenguas, indígenas, etcétera, etcétera, y que fueron redimidos. Muy bien. Ok, dice aquí que son las personas que han emblanquecido. Muy bien. ¿Por qué las emblanquecieron sus vestiduras? Porque estaban sucias. Los que no eran cristianos estaban sucios, cochambrosos. Nosotros estábamos así, nos arrepentimos, Dios nos perdonó, nos quitó el pecado, nos dieron vestiduras blancas. Y es aquí donde este grupo de personas se quedan a lavar las vestiduras porque las tenían sucias. Mire qué dice Dios, cómo nos quiere. ¿Cómo nos quiere tener Dios? 2 Corintios 11:2. Vaya anotando, si no le da tiempo de encontrar, anote 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. ¿Qué dice Pablo? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren, Pablo decía, porque os celo con celo de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo, tanto como los pastores, que amamos a la iglesia, que amamos a las ovejas, nosotros, esa palabra celo viene a significar como que los pastores quisiéramos que de verdad toda la iglesia estuviera caminando al 100. Y como deseamos en nuestro corazón que todos fueran creciendo y creciendo y caminando bien, pero siempre vamos a ver a unos que se están quedando, que van muy lentos, que no estamos viendo una vida de santidad. Nosotros nos damos cuenta, observamos y vemos, pero yo no puedo ir a regañarlo personalmente a usted porque no soy su papá. Yo soy el que doy la palabra, instruyo. Pero dentro de nosotros, ¿cómo quisiera que mi hermano se me afirme? Ya esta hermanita que lleva meses, ojalá que ya que se pongan las pilas, se me va a quedar si sigue viviendo una vida de ese tipo cristianamente. Y dentro de nosotros, ¿qué es lo que nos queda ahora? Orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido por esta hermana, por este hermano. Y eso es lo que sentía Pablo dentro de nosotros. Hay un celo, pero celo para Dios. De que nuestro corazón quisiera que todos estuvieran al mismo nivel, que todos fueran aprendiendo, que todos dieran testimonio, que todos, imagínense que si toda la iglesia estuviera al mismo nivel y que todos dieran testimonio, ¿cuánto hubiera avanzado la iglesia, la obra en la tierra? Pero hay unos que no hacen nada, solo a calentar bancas. Ok, entendemos que hay ovejas obreras y otras, como dicen, zánganas. Hay otras que no pueden por su trabajo, cualquier actividad, ok, pero con sus aportaciones aportan para la obra. Y es cierto, o sea, con las aportaciones que dan es para la obra. Muy bien. Bueno, entonces, Pablo dice aquí que nos ha desposado. ¿Qué significa desposado? Nos ha comprometido. Aquí hace una analogía de un futuro casamiento. ¿Se acuerda cuando María salió con su pancita? Ya estaba desposado con José. Y esa palabra desposado significa comprometidos. Ya se habían dado los anillos de compromiso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que ya nos ha comprometido con un esposo. El esposo aquí es Jesús, hablando espiritualmente, para presentarnos delante de Él como una virgen pura. Imagínense que en una boda, la novia llega al matrimonio, supuestamente es virgen, y a la mera de la hora ya no era. Engañó al novio. Y ha sucedido. Esta palabra virgen está hablando de una pureza espiritual, como una novia. Una novia virgen literal está esperando el tiempo, el momento
para que cuando se presente delante de su esposo, ella esté limpia, esté pura. Y en esa analogía, comparación, así nos quiere Pablo entregar. Muy bien, vamos a ver otra cita. Efesios 5, 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice así. Vamos a ver otra comparación de Pablo, otra analogía. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, está hablando de Cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. ¿Qué significa santificarla? Apartarla del pecado, purificado por el lavamiento del agua. Por la palabra somos limpiados, es lo que está diciendo. Nos lava por la palabra. Por eso un cristiano que no tiene un devocional, que no tiene lectura diario, no se puede limpiar sus manchas, sus vestiduras que han sido ensuciadas. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese, ¿qué cosa? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo nos quiere Cristo entonces? Sin mancha y ni arruga. Las manchas son los pecados. Las arrugas, vamos a llamarle así, los pecaditos. O sea, por decirlo, ¿verdad? Porque pecado es pecado, no hay pecado, pecadito y pecado, pecado es pecado. Pero estamos hablando de que son aquellas personas. Miren, ¿qué pasó cuando no éramos cristianos? Si yo agarro esta hoja y la arrugo y la hago así y luego la destiendo, ¿cómo queda? Arrugada. Así estábamos nosotros antes de ser cristianos. Viene Cristo, nos perdona y ¿qué empieza? Otra vez a desarrugar, a volvernos para que quedáramos otra vez así, sin arrugas, en un simbolismo de que así nos quiere Dios. O sea, que por estas causas de que la iglesia no se prepara para limpiarse de sus pecados, por eso la confesión de pecados todos los días. No deje que se acumule pecados en su vida. Acuérdese todas las noches, medite un ratito antes de acostarse, medite cómo estuvo en el día, para que ahí doble sus rodillas y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Muy bien. Vamos a ver otra cita, segunda de Pedro 3:13, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13, dice así, anótelo, yo lo leo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice? Procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿Por quién? Por Jesús, sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro está diciendo que procuremos ser hallados por Jesús. ¿Cuándo? Cuando venga, sin mancha e irreprensibles en paz. Muy bien. Regresamos a Apocalipsis, capítulo 7. Entonces, ¿por qué esta multitud son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero? Porque estaban sucios. Muy bien. ¿Y cómo las emblanquecieron? Porque se arrepintieron en la gran tribulación. Es aquí donde nosotros les decimos a las personas que nos ven, mire que Dios le está hablando a través de su palabra. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el tiempo.
Al final de esta prédica vamos a hacer una oración especial para que usted se arrepiente y le entregue su vida. Hoy Cristo quiere limpiar sus vestiduras. Hoy Él quiere entrar a su corazón, quiere limpiarlo de todo pecado. Usted tiene que reconocer que es un pecador delante de Dios, que usted no se puede salvar por sí solo, usted necesita un Salvador. Para eso vino Jesús. No nos podemos salvar por nuestras obras ni porque nos portemos bien. Muy bien. Dice aquí versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo que está arriba en el cielo y que está sentado sobre el trono. Extenderá su tabernáculo sobre ellos. Están allá en el cielo, en el tabernáculo. ¿Se acuerda que allá en el cielo hay un tabernáculo igualito al que hizo Moisés? ¿Se acuerda cuando estudiamos Éxodo? Vimos que a Moisés le dieron instrucciones que se hiciera un tabernáculo igualito al modelo que estaba allá en el cielo. Entonces Dios aquí está diciendo que les va a dar protección a todos esos redimidos de la gran tribulación en el cielo, que Dios los va a proteger. Versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y que está sentado sobre el trono extenderá su protección sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. O sea que ya no van a sufrir, porque el sufrimiento después del arrebatamiento en la gran tribulación va a estar horrible. Horrible, horrible. No se lo recomiendo que se quede a la gran tribulación. Imagínense que con los juicios de Dios, cuando estudiamos las trompetas y la copa, vamos a ver que las aguas se van a convertir amargas, que se van a convertir en sangre, que no va a haber agua para tomar, que van a morir los peces en el mar, todo el alimento del mar que da, que no va a haber comida. Y que va a haber, ¿se acuerda cuando estuvimos leyendo los sellos que va a haber canibalismo? Que se van a comer otra vez entre ellos, como sucedió en el Antiguo Testamento, por la gran hambruna, que la gente va a estar desesperada, que van a comerse entre ellos para lograr sobrevivir y que van a estar tratando de sobrevivir un día más, un día más, un día más. Cuando vimos los sellos, ¿se acuerdan de que toda la situación que se viene, que la gente va a estar cambiando un televisor, un refri, una estufa por una botella de agua? Van a estar cambiando por un plato de alimento, van a estar empezando a regalar sus cosas, a cambiar, porque al no haber dinero efectivo van a tratar de negociar de alguna otra manera para obtener agua, para obtener alimentos y tratar de vivir otro día más, otro día más. ¿Para qué esperar a eso? Ahorita que Dios nos está hablando, es el tiempo que tenemos que reaccionar. Amén. Y qué mejor que es en su palabra que lo estamos viendo, que como decía una persona, no, yo no les predico Apocalipsis porque es para echarles miedo. Óigame, por favor, ¿cómo me va usted a decir eso, que no les predican Apocalipsis porque es para echarles miedo? Si cuando dice la Biblia en capítulo 1, versículo 1 y 2, bienaventurados y dichosos son los que leen la palabra de la profecía de este libro y sepamos las cosas que van a suceder pronto. ¿Para quién es el Apocalipsis? ¿Para nosotros? Para que sepamos las cosas que van a suceder pronto. Y Dios quiere que sepamos las cosas que van a suceder para que pienses dos veces cómo te vas a conducir. Ahora que nosotros tenemos que predicarlo y llevarlo a las redes o de cualquier manera para que la gente escuche y que no les estamos echando miedo. Que gracias a Dios dejó este libro y nos está advirtiendo. Imagínese un presidente de una nación o un gobernador que sabe que viene una catástrofe, sabe que viene una inundación o sabe que viene y no les avise nada al pueblo. Ustedes han visto en las noticias que empiezan a evacuar a las personas o que hizo una erupción, un volcán y que empiezan a evacuar para que no muera la gente, se salven de la tragedia que se viene. Pues así es Dios, de que Dios nos está avisando lo que viene. Y pensemos y analicemos
y tomemos en serio a Dios y que no andemos jugando a la iglesita. Dios no quiere que nos quedemos a la gran tribulación. Entonces, por eso nos advierte y nos habla. Muy bien. Dice el versículo que ya no tendrán más hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos. ¿Por qué? Porque al ver sufrido, al ver muerto como mártir en la gran tribulación, ese sufrimiento que ellos pasaron hasta el último minuto de su vida, pues allá en el cielo ya no estarán así, ¿verdad? 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, imagínense los mártires aquí en la tierra en el tiempo del sufrimiento. Van a llorar, van a sufrir hambre, escasez, no poder comer, etcétera, etcétera. Van a estar que huir y todo el sufrimiento que ellos, o sea, cuando estén allá, Dios les va dice, enjugará. O sea, queriendo decir esto, que Dios les va a dar esa felicidad, esa paz, que se acuerdan que Pablo dice que cuando estemos allá, que la gloria venidera, que la postrera, que todo este tiempo que estamos acá viviendo en la tierra, que sufrimos, que lloramos, que pasamos pruebas, etcétera, etcétera, que cuando estemos en el cielo, ni siquiera nos vamos a acordar de los sufrimientos, de las pruebas. Imagínense que cuando estemos en el cielo, el Evangelio de Juan dice Jesús, y en aquel día no me preguntarán nada, porque ni nos vamos a acordar. Imagínense que estemos en el cielo, Señor, ¿y por qué me pasaba esto? ¿Y por qué no tenía yo trabajo? ¿Y por qué perdí esto? ¿Y por qué no tenía dinero? ¿Y por qué padecía esto? O sea, llegar a quejarse al cielo. O sea, que después del rapto lleguemos y todos queramos pasar con Dios y preguntar, a ver, Señor, ¿por qué me quitaste mis carros? ¿Por qué permitiste que yo me quedara sin marido? ¿Por qué mi esposo me engañó? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? O sea, eso es lo que está diciendo, que en aquel día no me preguntarán nada. O sea, no nos vamos ni a acordar de tanta felicidad que vamos a sentir delante de Jesús, que ni siquiera nos va a dar tiempo de acordarnos lo que pasamos aquí en la tierra. Y eso es lo que está diciendo acá, que lo mismo va a pasar con los mártires. Ellos, lo que pasaron, el sufrimiento, ya no se van a acordar allá. Al contrario, se van a olvidar del sufrimiento que pasaron en la gran tribulación. Muy bien, quiero que veamos otro pasaje en Apocalipsis 6:9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. En el quinto sello. Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay una enseñanza. Señores testigos de Jehová, ustedes que dicen que cuando una persona muere, se queda todo en la tumba, cuerpo, alma y espíritu. La Biblia nos está mostrando este pasaje que Juan ve a las almas de los que habían muerto. Y aquí se está refiriendo en este pasaje también a los mártires. Y vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. ¿Por qué por causa de la palabra? ¿A quiénes van a perseguir en la tribulación? A todos aquellos que anden predicando en las calles, que cuando comienza la persecución, los primeros 3 años y medio,
va a haber chance que se predique la palabra, pero ni tan libre porque va a empezar el odio del mundo. Imagínense ahorita que el mundo que no es cristiano, no le caemos bien. Nos critican, hablan, no nos pueden soportar, no nos pueden ver, nos llaman fanáticos, locos, aleluyas, etcétera, etcétera. Imagínense ese odio que se viene cuando esté en el tiempo de la tribulación. Y que porque por el testimonio que tenía. ¿A qué se refiere? Porque cuando una persona tiene el testimonio de Jesús en su vida, ese cristiano demuestra santidad y rechaza todo lo del mundo. Imagínense que cuando venga el ecumenismo, que se quieran unir las religiones y después de que ya se unan, viene el anticristo y quita las religiones y digan, ahora me van a adorar a mí y se acabaron las religiones. Los cristianos que ya se hayan convertido, más los que se quedaron, van a empezar a rechazar y no van a estar de acuerdo de que, a ver, católicos, católicos, testigos y mormones y todos nos unamos y hagamos una sola religión para adorar a Dios. Los que ya estén en ese tiempo van a decir, no, yo no me puedo ir a reunir con un católico porque él va a ir a adorar a sus ídolos y no podemos ser partícipes. Y yo no puedo adjuntarme a una sola religión mundial, que esa es la religión que va a ser el anticristo. Va a ser una sola religión, va a quitar las religiones y poner una. Y es ahí donde exige adoración. Entonces, en ese tiempo, los cristianos que estén no van a participar. Y al no participar, los van a perseguir. Y por eso dice, por el testimonio de la palabra que tenían. Muy bien. Y clamaban a gran voz diciendo, señores testigos de Jehová, aquí la Biblia nos dice, de que clamaban a gran voz diciendo, o sea, las personas que murieron o que han muerto, están allá en el cielo clamando, hablando. Entonces es mentira de que en la tumba se queda cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice que el cuerpo es el que se queda, se lo comen los gusanos, lo creman, lo que sea, pero el alma y el espíritu es el que va a Dios. Entonces, ¿cómo ustedes dicen que no suben al cielo las personas? Porque esa es una burla. Yo me he topado y he debatido con ella. Y la vez pasada uno se burló y dijo, ¿cómo es posible que tú digas que están en el cielo? Y le voy sacando. Cuando yo se lo leo, a ver, explíquemelo pues. Ya no me supo qué decir. No, lo voy a checar bien y luego hablamos. No, papá. Si vamos a debatir de una vez con la Biblia en mano. Pero bueno, entonces aquí están hablando y pidiendo que ¿hasta cuándo juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Diciendo esto, Dios, ¿hasta cuándo nos vas a hacer justicia? Esa gente que está ahí en la tierra, que son malas, que nos mataron, que nos persiguieron, que nos entregaron, nos decapitaron. ¿Y qué les contestó Dios? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. O sea que hay una multitud, pero falta otro poco. ¿Quién es ese primer remanente que ya está en el cielo? Está pidiendo venganza, que aquí puede incluir los 144,000 judíos. ¿Se acuerdan que estudiamos? Que van a predicar en Israel y cuando terminen su obra, Dios va a permitir para que el anticristo los mate. Y ya que los maten, suben al cielo y les van a hacer honor especial. Incluye también ellos acá. Entonces, pero que esperaran que se completara el número de sus consiervos. O sea que va a haber un tiempo donde Dios va a esperar a que suban todos los que iban a ser salvos. ¿Ya? Subió el último mártir. Por eso el último mártir en Apocalipsis 16 hay una enseñanza que lo vamos a ver más adelante, donde se cierra el cielo y nadie sube ya. Subió el último mártir de la gran tribulación, por ahí de los 4 años, estamos hablando aproximadamente de los 4 años, se cierra el cielo y nadie sube. Y cuando Dios cierra el cielo es ahí donde comienzan las copas de la ira, únicamente para la gente que ya recibió la marca y que ya todos los que iban a ser salvos ya están arriba. Nadie más sube. Hasta ese momento Dios está hablando acá
hasta que se complete el número de los consiervos. Muy bien. Ok, entonces, vemos pues que de acuerdo a este estudio, ¿habrá salvación después del arrebatamiento? Claro que habrá salvación. Pero si la salvación ahorita es por gracia, por fe, que no cuesta nada, solo es de arrepentirse, es tan sencilla la salvación. Nosotros no lo entendíamos antes de ser cristianos, pensábamos que teníamos que hacer méritos, pensábamos que nos teníamos que portar bien, que teníamos que estar bajo una religión, que hacer ritos, que hacer esto, que hacer lo otro, que peregrinar y todas estas cosas. Pensábamos que con eso íbamos a ganarnos nuestra salvación. Ahorita la salvación, usted que me ve en las redes sociales, mire, la salvación es gratuita. En ese tiempo de la gran tribulación ya no va a ser gratis. Charis en el griego, gracia. La palabra gracia en el griego es charis, de ahí viene el gracia, de gratis, un regalo inmerecido, favor inmerecido. En el día del arrebatamiento, ahí se termina el periodo de la gracia. Ya después, ya no será el evangelio de la gracia de Dios. Se acabó la gracia de Dios. La gracia de Dios es hasta el día del rapto. Después será, ahorita estamos predicando el evangelio de las buenas nuevas. ¿A qué se refiere las buenas nuevas? A la gracia de Dios. Muy bien. Después del rapto ya no existe el evangelio por gracia, sino que el evangelio eterno. Predicarle a las personas. Mira, ¿puede ser salvo? Sí. Pero vas a tener que dar tu vida por Cristo. ¿Y cómo la voy a dar? Resistiendo, rechazando la marca de la bestia, te van a decapitar, te van a matar, pero aquí vas a subir al cielo y vas a reinar con Cristo. Ese será el pago de la salvación. Escúcheme bien usted que me ve, familia que me ve. El precio de la salvación en la gran tribulación será dando su propia vida. Usted, al rechazar la marca, y aguantar, resistir hasta el último momento. Yo le recomiendo que vea una serie que está en las redes sociales, en YouTube, que se llama Cómo ser salvo en la gran tribulación. Es una serie de 4 prédicas. Ahí todo, explicamos bien cómo creando un plan de sobrevivencia, porque habrá que crear un plan de sobrevivencia, tratar de sobrevivir. Ahí lo tengo, no me voy a meter a eso porque ya lo tenemos grabado. Pero hemos visto que los cristianos que se queden, ¿qué van a tener que hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos. ¿Ahora qué hacemos? Ya me quedé. Bueno, seguir amontonando dinero, ¿ya para qué? Va a desaparecer. Ahí lo tenemos grabado rápidamente. Muchos cristianos van a tener que, después de que pasen los meses, porque la gente va a estar asustada, como cuando tiembla, terremotos, se asustan, y ya que pasó el susto, se les olvida. Cuando vino el pico de la pandemia, todos ahí, pero ya pasó otra vez. Muy bien. Entonces, cuando suceda el rapto, van a estar sacados de onda, pero cuando vaya pasando los meses, se les va a empezar a olvidar. Y como va a surgir el líder, el salvador del mundo, el anticristo, les va a empezar a ofrecer y esto, y muchas cosas van a mejorar, entre comillas, y wow, ¿quién como la bestia? Dice Apocalipsis. Entonces es ahí donde, pero cuando ya les empieza a caer el 20, los cristianos que se quedaron, más los que se van a convertir, tratar de trazar un plan de sobrevivencia. Si tengo 2 casas, vender una y a buen precio, rematarla. Va a estar difícil para que ese dinero me sirva para comprar víveres enlatados, para llegar en el último tiempo. Y antes de que impongan la marca, dice Mateo 24, ¿qué dijo? Huyan a los montes. Porque si se quedan en sus casas, o sea, cristiano que se quede, va a entrar una ley con pena de muerte y van a pasar a supervisar de casa en casa el ejército del anticristo o la Guardia Nacional. A ver quién tiene ya la nueva identificación.
A ver, la familia Pérez, salgan por favor, vamos a revisarlos. ¿Ya se inscribieron al nuevo orden mundial? No, que todavía no. A ver, ya ustedes sabían que hoy era la fecha límite. A ver, vamos a checar su mano y su frente. Clic, 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 clic. No, no suena. Vámonos, arriba de la camioneta, súbanlos, quedan detenidos. Oiga, pero ¿por qué? Ustedes sabían que venía una pena ya por no incorporarse. Así que quedan detenidos. Los suben a la camioneta, lo llevan a la cárcel y allá los van a empezar a presionar y a torturar para que reciban la marca. Pero los que ya tienen el testimonio, ya tienen el espíritu, no. Y los van a torturar. Y les van a empezar, imagínense una tortura, que un dedo, otro dedo, una mano, etcétera, con tal de que renuncies. Y cuando ya vean que de plano no, ahí viene la guillotina. Y van a decir, no, prefiero que me maten, pero yo no me dejo marcar. Y muchos, a la mera hora, que cuando vean ya la presión que viene la guillotina, está bien, está bien, está bien, voy a recibir la marca. Pero ¿qué dice Jesús? Aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre. Así va a suceder. Mucho cristiano que se decía ser cristiano, a la mera hora se van a acobardar y se van a dejar marcar. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Y ni aún en la gran tribulación se arrepintieron de verdad. Y no nacieron ni aún en la gran tribulación. Hermano, no te quedes. Porque quién sabe si puedas sobrevivir. ¿Para qué esperar? A los que nos ven en la red, ¿para qué esperar ese momento? Ahorita que Dios está hablando en su palabra, arrepiéntase. Así que, ¿habrá salvación? Sí, habrá salvación. La última oportunidad para el ser humano. Y entonces, cuando ya se cierre el cielo y suban los últimos mártires, comienzan las copas de la ira, los juicios más severos, pero es para que toda la gente que ya recibió la marca, ¿no? Y es ahí donde la ira de Dios se va a consumar. Por eso las copas de la consumación de la ira de Dios. Muy bien. Así que vamos a dar gracias en esta tarde y vamos a orar. Así como está, incline su rostro, cierre sus ojitos y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos lo dijiste antes. Las cosas que van a suceder pronto. Que nosotros, Señor, ya no estaremos acá. La iglesia que te ama, esta pequeña manada, este pequeño remanente que te espera con los brazos abiertos. Amamos tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser cada día mejores, vivir en santidad para tu venida. En el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudes a ser fiel hasta la muerte. En el nombre de Cristo, Señor, que vivamos una vida santa, como a ti te agrada. Porque tenemos la promesa, Señor, de que vamos a tu presencia. No conoceremos la muerte. Así que, Señor, gracias por tu palabra, donde estamos exponiendo, Señor, a las redes sociales de que sí habrá salvación todavía, pero será muy horrible. Señor, tu promesa está aquí. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gracias, Señor, por tu palabra. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesucristo todavía. Tal vez tú estés en una religión, pero no tienes a Cristo. ¿No te gustaría hoy invitar a Jesús a que entre a tu vida y recibir el perdón de tus pecados? Si tú me preguntas qué necesito hacer para ser salvo, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce a Jesús que Él es el Salvador del mundo y que entra a tu vida. Si tú quieres hacer esta oración por primera vez, no importa la religión que tengas, no importa. Si tú quieres invitar a Jesús, dile ahí estas palabras desde tu lugar, donde estés viendo este video. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados en este instante. Te pido que entres a mi corazón, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y gracias por morir en mi lugar en esa cruz. Hoy recibo el perdón de mis pecados. Señor, haz de mí una persona nueva. Enséñame a vivir el resto de mis días para ti y poder escapar a la ira venidera. Quiero irme contigo, Señor, en el arrebatamiento. Señor Jesús, te doy gracias por salvarme en esta hora. Gracias. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu santo nombre. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, te invitamos a que nos escribas, que nos mandes un messenger, un mensaje para conocerte, darte instrucciones. Necesitas crecer en el Evangelio, necesitas conocer más a Cristo. Y lo que te pedimos, que leas tu Biblia de Mateo a Apocalipsis. Ahora la entenderás más claramente con los ojos del Espíritu. Y nos gustaría orar, conocerte, orar por ti. Así que te damos estas instrucciones. Si quieres venir a conocer la congregación, están abiertas las puertas. Te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.